3. Proverbios capítulo 3, y posteriormente vamos a preparar la escritura simultáneamente con 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Pero primero vamos a tomar esta escritura, Proverbios 3. Si tiene Proverbios 3, mi hermano, podríamos tener el honor que nos lea la cita. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer del 5 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Gracias, mi hermano. Gracias por esta escritura maravillosa. Capítulo 3 de Proverbios. He titulado este tema, pueden tomar asiento, mis amados hermanos. He titulado este tema, Vasos de barro. Como la exhortación a la obediencia nos habla en este capítulo, Proverbios 3. El hombre, en el medio donde vive, el lugar donde camina, donde estamos, en todo lugar donde nosotros compartimos y vivimos, ese es el momento con el cual nosotros debemos de vivir, siempre manifestando el estilo de vida que Dios ha ministrado a nuestros corazones. De acuerdo a la manifestación de lo que Dios hace en nuestras vidas, hay dos tipos de personas que sufren flagelos porque buscan un camino de acuerdo, como dice Proverbios 3, cuando dice: fíjate de Jehová en la inteligencia, no confíes, sino busca el temor, busca la palabra del Señor, busca la dirección de Dios. Pero hay otro tipo de persona que no se fía, sino que hablando de la exhortación a la obediencia se manifiesta en personas que aparentemente usted puede ver dos tipos de personas que están pasando tribulaciones, pero personas que se las han buscado las tribulaciones, los problemas, las consecuencias, las frustraciones y todo lo que se han buscado. Y tenemos la otra parte de personas que dice que el Señor refina, que el Señor pule, que cada día como vasos de barro somos. Entonces nos va moldeando. Entonces son dos caracteres diferentes el que vamos a ver este momento. Vamos a leer 2 de Corintios para que podamos balancear lo maravilloso que es esta enseñanza. 2 de Corintios capítulo 12, y lo voy a leer. 2 a los Corintios capítulo 12, vamos a prepararlo en el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no se me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando sois débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Bien, aquí Pablo nos está exponiendo de la extraordinaria la grandeza de la presencia de Dios en la vida de Pablo, porque Dios le dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que él no se enalteciera.
acerca de todo este tema y de todo lo que vemos, él le ruega y le suplica al Señor y le dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, entonces ese hombre dice que se goza en la debilidad. ¿Para qué? Para que el poder de Dios more, para que el poder de Cristo sea manifestado en ese recipiente, en ese instrumento. Y aparte de renegar o decir: oh Señor, ¿por qué? Porque Él mismo dice: yo reconozco que cuando yo soy débil, soy fuerte en el Señor. Y esta es la manifestación de la cual tú y yo necesitamos que nos fortalezca en las tribulaciones, en las angustias, en las necesidades, en todas las persecuciones, en las enfermedades, sobre todas las cosas, que es cuando a veces las personas reniegan. Pero ¿por qué, Señor? Tengo tantos años, estoy sirviéndote, yo te sirvo. Pero bueno, es obvio, muchas personas, usted creo que ha conocido que personas que piensan que por las limitaciones que tienen podrían servir mejor, podrían ser más útiles, porque ven sus limitaciones. Usted ha pensado o ha escuchado: oh, si yo no tuviera este problema, oh, si hubiera tenido una mejor educación académica, oh, si yo tuviera una salud excelente, o si yo tuviera una memoria excelente, brillante, si yo fuera inteligente, si tuviera mejores circunstancias, si yo tuviera mejores medios, o yo pudiera ser efectivo para el servir al Señor y a la iglesia. Algunas personas lo han expresado, yo lo he escuchado, porque el ser humano es circunstancial. Miren, esta forma de pensar no solamente surge del pecado, de la percepción de las cosas, sino que también es alimentada. ¿Por qué? Por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiende a admirar a todas las personas que, a pesar de las dificultades, a pesar de todo de las situaciones que tienen que vencer, estas personas en el mundo logran grandes hazañas, y el hombre, el individuo, admira a aquel que fue pobre y vea las circunstancias difíciles, cómo ha logrado extraordinariamente, cómo ha progresado en sus negocios, en su casa, y su capacidad, las determinaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque lo vemos en las películas, ¿sí o no? Cuando uno está en el mundo, uno quiere ver, ¿verdad? Las personas, el líder, el que va encabezando. No, es que esa persona pasa por vicisitudes, por tristeza, por dolencia, fracaso, pero es el héroe, ¿verdad? Nos encantan las historias pasajeras. Pero aquí Pablo nos demuestra lo contrario. Dice Pablo que es más bien nuestro sentido de insuficiencia. ¿Por qué? Son mis debilidades. Esa es la clave para poder ser útiles en el reino de Dios. Bien, podríamos analizar un poquito eso. Es mi limitación, es mi debilidad. ¿Por qué? Dice que entre más menguo el Señor crece. Porque la gloria de Dios tiene que crecer en mi vida. Esa es la clave. La clave en el reino de Dios es que dependemos absolutamente de Él. Pablo lo compara con el servicio de los falsos maestros, de todo lo que habla en Corintios, que los falsos maestros se lograban, se gloriaban en sus enseñanzas carismáticas, en sus experiencias extraordinarias. Y a Pablo lo miraban con menosprecio. Decían: Pablo es fuerte en sus cartas, pero no, en su presencia es menospreciable. Pablo es débil para hablarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él decía: Pablo, sí, es cierto, tienen razón, pero ahí es donde yo me glorío. Decía el apóstol Pablo: me glorío en mi debilidad. ¿Y por qué? No es porque yo no he tenido experiencias inusuales. Es ahí cuando Pablo menciona la experiencia que tuvo
cuando Dios dice lo arrebató, dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fuera en el cuerpo, ni yo mismo, dijo Pablo, puedo explicarlo, yo no sé cómo pasó eso, pero Pablo dijo, si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, oh, Dios me arrebató al paraíso, oh, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, hasta allá, allí yo escuché palabras inefables. Eso dijo Pablo. ¿Qué significa? Lo que yo vi, yo no lo puedo narrar. No se me dio permiso para yo poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, a lo que yo experimenté en el paraíso. Oh, no puedo, porque usted ha escuchado muchas historias, o que fui al infierno, que fui al cielo. Son cosas, ¿verdad? Que son cosas que uno no tiene que prestarle atención, porque la palabra es la que nos confirma, nos habla y nos enseña. Amén. La única razón por la que Pablo hace mención de esta visita al paraíso que le sucedió 14 años atrás, y él nunca lo había mencionado. La única razón era poder poner en contexto el aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se enalteciera. Pablo quería que la gente comprendiera por qué Dios le había dado un aguijón en la carne. Ve el versículo 7, para que no se me enaltezca, para que la cabeza no se me hinche, para que no me vuelva cabezón, para que no me vuelva soberbio. Bueno, en otras palabras, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias extraordinarias. No, él no descansa como para probar la genuinidad de su ministerio. Pablo, no es necesario. Hermanos, nosotros no debemos desear de pasar por experiencias extraordinarias para probar que tú eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios. No, Pablo dice, no es necesario. No es necesario. Porque pasaron 14 años. Bueno, de hecho, Jesucristo nos advierte que tenemos que nosotros tener cuidado de no descansar en que creer que somos creyentes y que somos verdaderamente siervos. En capítulo, vamos a ver, en Mateo, veamos, en Mateo 7, veamos lo que dice. El mismo Señor Jesucristo nos confirma en el 22, versículo 22, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Entonces yo le voy a declarar, oh, yo nunca os conocí. Y ni cuando ustedes estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban predicando, ni cuando estaban echando fuera demonios, oh, no, yo no los vi, oh, yo no los conozco, nunca los vi, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no podemos dejarnos engañar de nadie. ¿Por qué? Porque hay hombres por ahí haciendo cosas sorprendentes. ¿Para qué? Para robarle el dinero a las personas. Son falsos maestros, falsos siervos. De no haber sido por el ataque de los enemigos en Corinto, nunca nos hubiéramos enterado de que Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo hubiéramos sabido. La énfasis en este pasaje no está en la extraña visita, no está en la visita inusual al paraíso, sino en el aguijón, en la espina que Dios le dio en su carne. ¿Para qué? Para evitar que él se enalteciera por causa de esa experiencia. Bien, aquí tenemos 3 grandes lecciones de la cual podemos aprender de este pasaje para nosotros. Es muy útil para nosotros. Tú que eres ministro, que eres pastor, pastora, que eres un líder en tu casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Tú que eres una persona que verdaderamente Dios ha nacido en tu vida, en tu corazón. Entonces podemos aprender para poder llevar y enseñar, porque las enseñanzas tenemos que llevarlas. El maestro aprende 2 veces, porque aprende y enseña. Bien, las debilidades y las aflicciones que nos llegan, que llegan a nuestras vidas, llegan de parte de Dios para nuestro bien. Dios nos limita. Dios, el soberano, nos debilita. ¿Y para qué? Para nuestro bien. En otras palabras, es un regalo que Dios nos da envuelto en un papel especial, en un papel extraño. Vean el versículo 7, como dice Pablo. Pablo dice, y la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para evitar que me enalteciera, me fue dada. ¿Por quién? Obviamente por Dios.
es verdad que el texto dice un mensajero de Satanás que me abofetea. Sin embargo, 2 veces dice Pablo que por la razón que se la dio ese aguijón es para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Así que en última instancia, el Satanás era un instrumento en las manos de Dios. Él no se manda solo. Él es criado y siervo del Señor cuando Él quiere. Ahora, esa debilidad limitante a Pablo, Dios se la dio y utilizó a Satanás. Y usted puede pensar, ¿pero qué era ese aguijón? Oh, pues es una pregunta sencilla, simple. La verdad, pues hay muchas descripciones, pero eso no importa, ¿verdad? No importa qué fue. De hecho, probablemente la razón por la que Pablo no menciona explícitamente cuál era el aguijón era porque tal vez los corintios sabían cuál era. Pero en segundo lugar, para que cualquiera pudiera leer la carta y decía identificarse con Pablo, aunque no estuviera sufriendo la misma aflicción. Así de que un aguijón en la carne no sabemos lo que era, pero es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa, ¿verdad? Miren, hermanos, hay algo de lo que no podemos nosotros acusar a Pablo, que era un hombre flojo, indiferente, irreverente, rebelde. No podemos. Usted sabe, ve en el capítulo 11, Pablo da un resumen de sus dificultades que él había tenido que sufrir por causa del ministerio. Ve el capítulo 11, versículo 24, dice: 5 veces he recibido 39 azotes. Bueno, los judíos eran tan terribles con la ley que no prohibían que dieran 40 azotes y a él le dieron 39, ¿verdad? 39 azotes. 3 veces fue golpeado con vara, 1 vez fue apedreado, 3 veces naufragó. Él pasó noches en lo más profundo, con frecuencia en viajes. Entonces, en todas las veces, en peligros, en náufragos, en peligros de compatriotas, peligro con sus hermanos, peligros de los hermanos, peligros y peligros entre falsos maestros, en el trabajo, en fatigas y muchas noches de desvelo, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez, enfermedad. Oh, tremenda presentación de Pablo, ¿verdad? Un currículum terrible, ¿verdad? Vamos a ver, y usted empezamos nosotros a dar currículos. Oh, sí, que fui allá y fue aquí, fue allá. No, esta espina y ese aguijón en la carne sobrepasa todo lo demás. Vea, en el versículo 7, Pablo, ¿cómo le llama? Le llama una bofetada. Me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra literalmente que es que lo atormente, que lo atormenta día y noche. ¿Y qué es lo que dice? Pablo da la idea de que es algo repetido y repetido. Pablo padeció mucho tiempo de ese problema. Lo que sea, sufrió por el resto de su vida, a pesar de haberle clamado al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña el Señor, Pablo. No, es incorrecto que uno pueda desanimarse porque el Señor no cure alguna necesidad, alguna dolencia. Si dice la palabra, ¿esté alguno afligido? Bueno, pida oración. Santiago 5:13. Hay que pedir oración. Es incorrecto y es pecaminoso. Es llenar nuestro corazón de amargura. Comenzar a dudar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Él decide no sanarnos, no curarnos, no levantarnos, no sacarnos de la aflicción, no sacarnos de la persecución, no podemos nosotros medir el amor de Dios basado sobre mi bienestar. No podemos. La medida del amor de Dios siempre ha sido el Calvario, no la salud, no la prosperidad terrenal. No, sí, claro, debemos de orar cuando estamos en medio de las situaciones, de las aflicciones. Claro, debemos hacerlo, pero con la misma actitud de Jesús en Getsemaní. Oh Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la voluntad del Padre, lo que fue, era buena, agradable, perfecta. Aunque dolía, sabía el dolor, lo que iba a pasar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Si nos quiere curar, gracias Señor, bendito, oh gloria a Dios. Si nos sana, bueno, pero gracias Señor. No renegar por nada. Bien, de alguna manera
ver que un agente satánico estuvo envuelto en ese asunto. Bien, mensajero de Satanás. Algunos sugieren que dicen que Dios lo llevó a ese momento de enfermarlo como para debilitarlo y trancarlo, pero ese aguijón era para su propio bien. Pero Dios es soberano. Amén. Él tiene el control de todas las cosas, buenas, malas, peores, los ataques del enemigo a mi alma. Eso incluye los pecados que otros cometen contra nosotros. Dios es soberano, Dios lo permite. Ay, si te están persiguiendo, no te preocupes, el Señor ha puesto ahí a alguien que esté wow atrás de ti. Bueno, no estoy comparando a una persona con un perro, pero es así. Si el Señor permite que alguien esté afligiéndote, oh no, ¿qué es lo que Dios quiere? El Señor no quiere que nosotros estemos sufriendo o siendo víctimas de las personas, de los enemigos que el Señor utiliza. Es un contraste que el Señor utiliza al enemigo, instrumentos para azotar. ¿A quiénes? A sus siervos. Pero Pablo dice en el principio del mensaje, dice, Dios me permitió ir al tercer cielo y le enviaron un mensajero. Mire qué contraste, ¿verdad? Pero comienza en el cielo y después un mensajero de Satanás. Qué contraste. Un mensajero del infierno. Qué extraña la vida del creyente. Es tan paradójica. Pero Dios obra sobre cada uno de nosotros con un propósito. Y nosotros no somos títeres de Satanás, solo que Dios lo permite. Así como permitió que Job que fuera azotado y le arrebatara todos sus materiales, pero no su alma. Dios permite. Dios lo permite. Ahora nosotros somos responsables de actuar sabiamente en medio de la dificultad, de la situación. No fiarnos en mi inteligencia, como dice Proverbios 3, no conformarme con mi decisión, sino gustosamente aceptar la voluntad de Dios. Debemos de aceptar gustosamente las limitaciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él será glorificado en nuestra debilidad. ¿Lo ve? Ese es el propósito de Dios, para que la gloria de Dios resplandezca en mi ser, porque tú y yo somos vasos de barro y Él obra de la forma como Él quiere. Tenemos que aceptar gustosamente lo que sea. No es porque seamos masoquistas, no somos masoquistas, no es porque nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? A nadie. Pero cuando viene todo de parte de Dios, entonces nosotros sabemos que Dios va a ser glorificado. Él es el que va a ser glorificado en mi debilidad. Pablo le había dicho como en tres ocasiones y muchas más: sáname, Señor, sáname. Bueno, específicamente dice tres, pero quizás tantas veces, porque él quería en el estado que se encontraba con esa espina débil. Claro, como en el huerto de Getsemaní, allí tomó la decisión de fortalecerlo, pero no de liberarlo, ¿verdad? No lo liberó, solo le dio la fortaleza. Es similar cuando en 2 de Corintios capítulo 1, Pablo menciona: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación, porque a través de la consolación somos consolados. Entonces, a través de la consolación, consolar a los demás. Pero la palabra que se traduce como consolación no significa alivio. ¿Ve la diferencia? No significa reducción del dolor. A veces pensamos nosotros en el consuelo cuando estamos en medio de un problema o de alguna manera viene el Señor, interviene y nos libra de la aflicción. Pero esa no es la palabra, es una palabra fuerte. ¿Por qué?
Porque esta palabra significa renovación de fuerzas. ¿Para qué? Renovarle las fuerzas. Cuando el Señor en Getsemaní, entonces envió un ángel, ¿para qué? ¿Para librar a Jesús del dolor? No, fue para fortalecerlo. ¿Para qué? Para que siguiera hacia la cruz, para que siguiera adelante. Adelante, Jesús ya estaba sufriendo y llega un ángel a levantarlo, a decirle: sigue tu camino, sigue, que todavía te falta morir. No es aliviarnos del dolor, es fortalecernos a través del aliento. Y sigue diciendo en esta interpretación, Pablo lo alaba. ¿Para qué? Para ayudarnos, porque nos levanta, nos ayuda, nos levanta para seguir adelante, para seguir adelante. Ay, Pablo: oh Señor, quítame quítame, oh, bástate de mi gracia, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi gracia es suficiente, porque yo en la debilidad yo me glorifico. Oh, no pienses que te lo voy a quitar. Entonces solo era fortaleza, es la fortaleza que el Señor gozamos de esa presencia. Y en sus manos correrán, dice, y no se cansarán. La fortaleza del búfalo renueva nuestras fuerzas. Bien, la alimentación es la clave de mi servicio. Es necesario que Dios nos mantenga de esta forma. ¿Por qué? Porque esta es la manera, parafraseando, es la manera que yo puedo magnificar el poder de Cristo en ti. Le dijo a Pablo: bástate en mi gracia. Entonces, cuando Pablo habla de debilidades, tenemos bien claro que no es debilidad moral. Pablo no está diciendo: oh, yo tengo problema con la codicia, oh, tengo problema con la lujuria, oh, tengo problema con la pornografía, oh, no, se me hace muy difícil perdonar, oh, no. Y puede decir: oh, no importa, porque el poder de Dios se perfecciona en mí. Note el versículo 10, note lo que dice: por esto me complazco en las debilidades. ¿En qué? En insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias. No son debilidades morales, son debilidades limitantes. ¿Ve? Son diferentes. En otras palabras, Pablo había abrazado su identidad como un vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del evangelio. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo explica algo de su ministerio. Dice: yo predico la palabra, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminarlos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice: yo soy un predicador, yo no me predico a mí mismo, y la razón por la cual yo predico el evangelio es a pesar de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Aunque los pecadores están ciegos, yo predico el evangelio, decía Pablo, porque es a través de la predicación en que en Génesis 1:3 dijo: sea la luz. Ahora viene a los corazones incrédulos y le dice: sea la luz, para que vean la gloria de Dios en la faz de Jesús. En el versículo 7, pero qué ministerio más glorioso. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Somos vasos de barro. ¿Ve el contraste? La grandeza de la gloria divina que se revela en el evangelio, y la fragilidad de los vasos que llevamos al mensaje. Ese es el contraste. Vasos de barro. Nuestra debilidad, oh mis hermanos, no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Eso magnifica el poder de Dios en nuestras vidas. Dios no necesita de grandes personalidades. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra.
No, Él no necesita iglesias gigantes y grandes, extraordinarias. No, el poder de Dios se manifiesta en personas comunes y corrientes como tú y como yo. Eso es lo que Dios necesita. Es lo único que Él necesita. Mire, ninguno, pero ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios. No lo tenemos. Ninguno de nosotros. No, ninguno de nosotros tiene en sí para vencer el pecado. No lo tenemos, no lo podemos hacer. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Oh, separados de mí pueden hacer el 80%. No, dice nada, y nada es nada. No podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Somos inútiles, somos siervos inútiles, no somos nada, somos barros es en manos del Señor, separados de las manos de Él, separados de su presencia. No podemos hacer nada. Nosotros somos un ejército de nada. Tú eres nada, yo soy nada, somos nada. Isaías 40:12 dice que somos como el polvo sobre una balanza. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos tenemos la tendencia de confiar en nosotros mismos, en mi inteligencia, en mis títulos, o en mi experiencia, o en mis doctorados, no, el Señor no usa a esas personas. Eso es soberbia, y los soberbios dicen que son lanzados fuera de la presencia del Señor. Entonces, dice el Señor, bueno, Pablo dice, cuando estuvimos en Asia, fuimos tan azotados de llegar aún hasta perder la vida. Bueno, Pablo manifiesta todo a fin de que no confiaran en ellos mismos, sino en Dios. ¿Ve? Qué maravilloso es. No podemos confiar en nuestras fuerzas. Dios, en la aflicción de Ainasia, en Pablo, le estaba destruyendo la confianza a Pablo. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es cuando estamos conscientes de nuestra deficiencia que nosotros clamamos de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestro corazón, de la asistencia de Dios. Entonces viene Dios, magnifica su gracia, su amor, su misericordia en nosotros y a través de nosotros. Y es sorprendente lo extraño, la extraña inusual de Pablo en Asia. ¿Cómo reaccionó Pablo ante esas limitaciones, debilidades, aflicciones en su carne? Cuando Dios le reveló el propósito a este hombre, te lo está diciendo a ti, me lo dice a mí, nos lo dice a todos. ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? En vez de llenarse de resentimiento contra Dios, de amargura, de desánimo, de depresión, de desconfianza, por limitarlo de esa manera, Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Pablo le dio la bienvenida, gustosamente aceptó ser debilitado. Ay, imagínense. En el versículo 30 del capítulo 11, dice Pablo que si se tiene que gloriar de algo, me gloriaré en mis debilidades. En el versículo 9 del versículo 12 dice, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, para que el poder de Cristo haga su residencia aquí en mi vida, en mi corazón. En el versículo 12, me complazco en mi debilidad. ¿Ve cómo me glorío? ¿Cómo me gozo? Decía Pablo, me glorío, me gozo. ¿Para qué? Lo recibimos. La palabra de moda. Lo recibo. Reciba. No, me complazco. ¿Usted sabe lo que significa me complazco? Es estar satisfecho, gozar, recibir con agrado, recibir lo que Dios me da, disfrutar lo que Dios me da. Y Él está diciendo en aflicciones. Pablo dice, bienvenidas sean, todas estas aflicciones, dice Pablo, bienvenidas. No porque yo no me gozo en el, no, dice Pablo, no es que me gozo en el dolor, es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa conexión es importante. ¿Cuándo? Entonces, Pablo está diciendo aquí, cuando dice, es cuando soy consciente de mi debilidad, es entonces soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me lleva a depender totalmente del Señor y no de mí, no de mi inteligencia, no de mi astucia. No. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que soy fuerte, cuando yo creo que soy fuerte, cuando las personas creen que se las saben todas, cuando una persona cree que todo lo puede, que todo lo sabe, está perdido.
está perdido totalmente. Cuando soy fuerte, soy débil. Pero cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ve? Esa, la conciencia de mi pequeñez, reconocer humildad, sencillez, darle la bienvenida al Señor, complacerse en la debilidad en el cual en ese momento como yo me encuentro, porque es la única manera cuando el Señor se va a magnificar, se va a manifestar, glorificar en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como compañeros, como esposos, como hermanos, como amigos, como padres, como abuelos, nosotros nos levantamos todos los días con la conciencia, oh, yo hoy tengo que amar mucho, mucho más a mi esposo, a mi esposa, tengo que amar mucho a mis hijos, tengo que amonestarlos, guiarlos, enseñarlos, disciplinarlos en tu presencia. Oh, yo voy a ir, Señor, a mi trabajo y yo tengo que hacer mis cosas no como para los hombres, sino como para ti, Señor, ¿verdad? Tenemos esa conciencia desde que nos levantamos todos los días, desde que abrimos nuestros ojos, sí. Oh Señor, con eso le decimos, Señor, no puedo, pero contigo puedo. Oh Señor, voy a tener muchas tentaciones. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, nosotros como esposas, vamos a escuchar la voz del esposo. No lo vamos a hacer sin la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor. Como a Cristo, hijos, obedecer a vuestros padres como al Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Oh no, bueno, los jóvenes a veces, oh no, la sujeción, la disciplina, la obediencia, no, eso no gusta, pero todos hemos sido jóvenes, entonces esa es decirle, oh Señor, ayúdanos a enseñarles a sujetarse, a que sean obedientes, a enseñarles los principios morales, a encaminarlos en tu camino. Oh Padre, ayúdame. Oh, entonces nos sometemos a Él y le decimos, Señor, oh no, Señor, yo no puedo, Señor. Proverbios 3 dice, fíjate del Señor. Oh, yo no puedo. Eso es la magnificencia del Señor. Tenemos que ser vulnerables a la presencia de Dios. No podemos dejarnos confundir por esos mensajes que hoy en día estamos escuchando por todo el tiempo. Oh, tú puedes, en ti hay un campeón, abre tus labios. Oh, yo desato esta tierra y esta tierra es mía. Yo desato este carro. No. Oh, hermanos, no. No podemos dejarnos confundir por falsos maestros. Tenemos nosotros reconocer el poder de Dios en mi vida. No que hoy la famosa doctrina de la prosperidad. Oh, reconoce el poder que hay en ti. Reconoce el gran siervo de Dios. Oh, reconoce que eres una gran mujer. Ay, Dios mío, Satanás se ríe. Separados de mí, dice Juan 15:5, no van a poder hacer nada que valga la pena. Nada es nada, cero. Lo único que las personas hacen es solamente glorificar la fuerza de Satanás en sus vidas y llamando legiones y trayendo contaminación al pueblo. Pero pobre gente, pobrecito, porque dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso tenemos que gloriarnos en la presencia de Dios, no en mis títulos, no en los libros que yo leo, no en la capacidad que yo tengo, no en los dones que Dios me ha dado. No podemos gloriarnos en las cosas que Dios nos ha dado, porque todo es para Él. Toda la gloria es para Él. El Espíritu Santo nos capacita y nos capacita cada día para glorificarle a Él, no en mi potencial, sino en Él. Usted y yo nada podemos hacer, absolutamente nada. Por eso le damos gloria, honra al Señor, saber que el Señor es bueno, maravilloso, saber y reconocer que el poder de Cristo, el amor por Él, es el que nos mueve a desear que la gloria es para Él. Es el amor que hay en mí, que el Espíritu Santo me muestra en mi corazón, que podamos gustosamente reconocer mi limitación y que nada podemos hacer, porque lo dice en el versículo 10. Por eso me complazco en la debilidad, en persecuciones, en debilidades, en persecuciones, en necesidades, porque por amor a Cristo, en todas las necesidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces eso quiere decir la intimidad, la comunión, la entrega, la disposición, la santidad.
por causa del amor a Cristo. ¿Qué es lo que nos impulsa? Ese amor a Cristo. Eso es, nos llena, nos lleva a abrazar con gozo y salir prósperos y salir glorificando, porque Él es en nuestras vidas. Es el Señor, no somos nosotros. Le damos gracias al Señor. Podemos decirle gracias, Señor, Gracias, soy lo que soy por tu gracia. Podemos decirle gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Padre. Así Pablo le decía, yo he trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Oh, pero es la gracia de Dios en mí, decía el apóstol Pablo, porque era verdad, él había trabajado mucho más que ellos. Entonces, el amor de Dios, gracias, gracias, porque no importa las necesidades que estamos atravesando, hermano. No importa la adversidad que estamos atravesando, las pruebas que tenemos. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir, Señor,